la introducción. Pero antes mismo que podemos desarrollar nuestro tema, es necesario que sabemos un poquitito del lugar o la ciudad que se llama Laodicea, para que tenga un panorama, para que tenga una idea sobre el texto de Apocalipsis 3, 14 a 22, para que pueda entender. Es necesario que retrocedamos un poquito para que pueda entender qué sucede. Primeramente, la iglesia en Laodicea es la última, como sabemos, que recibe las cartas en Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, eso que se trata, nada más enviar carta a las iglesias. La Odisea estaba ubicado a 6 kilómetros al norte de la actual ciudad turca, donde actualmente, ¿verdad? Dice, es a 6 kilómetros, del norte de la actual Turquía ahorita. Se llama como Denizli, en la provincia del mismo nombre, cerca de la aldea de Esquiresal. Ese nombre tal vez no lo acostumbra con eso. La Odisea fue una ciudad próspera y también una área de mucho comercio. Ubicaba en la intersección en 2 importantes rutas, famosas, vamos a decir, por su textiles y lana y algodón. Son 3 cosas que tenía. Primeramente, la iglesia se encuentra en un lugar, ¿por qué estaba próspero? Es porque vemos ahí, encuentra un lugar, vamos a decir, zona comercial, ubicaba en la intersección donde pasa la ruta, donde son muchos famosos, y también había mucho textil, tela, ¿verdad? Y mucho lana y también mucho algodón para que las personas en realidad puedan hacerlo. Por eso que estaba totalmente famoso. La Odisea fue una ciudad que se estableció por allá, vamos a decir, en 261 antes de Cristo. No es después antes de Cristo. Que fue creada por rey Antíoco II. Pero bueno, es que qué bonito que que estudia el libro de Daniel, podía conocer Antíoco II, que era una persona abominable. Hizo cosas la cual que no agrada a Dios. Pero como no estamos hablando de Antíoco II, ¿verdad? Epifanio Antíoco II, pero vamos a hablar solamente de la ciudad que él fundó. Ese fue cuestión de esa ciudad. La Odisea, en la Biblia también, los que estudian el libro de Corintios, o también los escritos de apóstol Pablo, él menciona mucho de la Odisea. Mucho menciona la Odisea, también los demás apóstoles, porque la Odisea es una ciudad tan famosa, entonces es claramente que mucha gente iba a hablar mucho de la Odisea. Y la palabra de la Odisea también tiene una significación. Es una palabra que viene del griego Laos, que significa pueblo, ¿verdad? Se dice la Odisea, pero solamente la frase Laos significa pueblo, o muchedumbre, o mucha gente, como decir, o se dice también dique, o derecho, que se traduce perfectamente derecho de mucha gente, de muchedumbre, o derecho humano, o también es el nombre, también la Odisea también es un nombre también de una región también, una región que llama eso. Primeramente la ciudad de la Odisea fue una ciudad rica, como habíamos dicho, donde se ubicaba, entonces claramente iba a ser una ciudad rica, porque cuando habla de textil, lana, todas esas cosas, iba a ser una ciudad rica. Recuerde, a veces, antes estudiamos alguna ciudad que vive los hermanos, es pobre. Recuerda el domingo pasado, ¿verdad? Es pobre y también, vamos a ver, y también los hermanos tenían poco recurso, por eso Dios había dicho a ellos, tenía poca fuerza. Pero en cambio de la Odisea es contrario. Ciudad rico, hermanos ricos. Como dice, mucha plata, los hermanos de este lugar. Y también, principalmente, ruta comercial que conecta, la ruta que pasa a la Odisea, es una ruta comercial que conectaban con ciudades importantes, como cuál, Efesios. ¿Y cuál es Efesios? La ciudad Esmirnas, una ciudad, ¿verdad?, que mucho comercio, y también Sardes, o Sardis, como conocemos. Y esos 3 ciudades se conectan para pasar ahí, lo más importante, puerto, ¿verdad?, que la gente hace el comercio. Sino que también era centro de producción de textil y bancas, ¿verdad? Y eso que hace textil y banca.
Y por eso consideramos que la iglesia de la Odisea era una iglesia rica. No es como la iglesia, ¿verdad?, que eran pobres. No, sino una iglesia rica. La ciudad era rica y tenía muchas cosas, y también los hermanos también eran ricos. Ahí, eso que vamos a entender, vamos a ver cómo los hermanos entendían esa riqueza, qué había hecho. Espero también los que son hermanos, que tienen mucho dinero también, tienen que tomar ejemplo también de los hermanos de la Odisea para evitar hacer cosas la cual que no va a convenir a Dios. Porque Jesucristo, hermano, la pregunta que vamos a ver, pregunta que podemos ver, primero, ¿por qué Jesucristo llama la atención a la iglesia en la Odisea? ¿Ese por qué razón? Porque Jesucristo tuvo que llamar la atención, ¿verdad? ¿Por qué razón Jesucristo tuvo que llamar la atención a la iglesia en la Odisea? O también, vamos a decir, de la Odisea, vamos a decir. Primeramente, lo llama la atención, va por el número 1, por su estado de conformismo. Y otro más, y por el materialismo. Ya que sabemos, la iglesia de la Odisea era una iglesia de la ciudad, una ciudad que estaba totalmente rica, y también hay muchos hermanos también que tenían mucho dinero también en esta región o en la ciudad de la Odisea. Ahora, hermano, me gustaría que podamos analizar el verso 1 de Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 14, vamos a analizar primero desde el versículo 14, más bien 3:14. Dice así, vamos a leerlo de nuevo, dice que, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mira cómo Dios inicia eso. Dice que, he aquí al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Mire, Dios lo está aprobando, esa es un sí así es, antes que dice lo que va a decir. Todavía el ángel no dice lo que va a decir, dice sí así es. Sí, amén, es así es que significa sí, así sea, ¿verdad? Y el testigo fiel, verdadero. Hermano, ¿cómo podemos ver en cada letra, cada carta que Jesús escribió, se identificó de forma diferente? En cada uno dar una presentación y identificar diferente. Ahora se identifica una forma diferente, identifica diferente. En la Odisea presentó como un testigo fiel y verdadero. Si vamos a ver, cuando habla de qué es, Jesucristo dice que Él es testigo de todo. Eso quiere decir, testigo fiel dice que yo soy testigo de todo que existe. ¿Por qué dice testigo? Todo el mundo sabe cuando definimos la frase testigo, estamos diciendo en realidad que yo soy una persona que estaba cuando es haciendo tal cosa. Ya eso estaba cuando sucede tal cosa. Eso que está diciendo. Todo el mundo acostumbrado con la frase testigo, sobre todo testigo ocular. De hecho, mire, en la ley romana, para que alguien, un juicio presente a alguien, se ocupa uno o dos testigos. Jesucristo es víctima de eso porque no había presentado testigo. Y en nuestra legislación también, cualquier parte del mundo se ocupa testigo por si algo pasa para que tiene más fuerza, ¿verdad? Don dos o testigos, todo sale la verdad. Dice, ¿qué es el testigo de todo? De toda la creación, de todo en la tierra. Quiere decir que yo estaba cuando mi Padre está haciendo toda la creación. Eso que quiere decir Jesucristo. Y siguiendo dice también, y Él es el único verdadero. Imaginen, recuerda, hermano, eso quiere decir, no hay uno, ni dos, ni cuatro, 5 verdaderos, es únicamente Jesucristo. Ahora, usted va a ver por qué. Tal vez el verdadero así, en las demás cartas que envía también, podemos referir el verdadero eso también, a que cuando hay algo que no es verdad, hay que referir eso. Dice también, es el único verdadero. Él está en la creación y es el principio de la creación. ¿Por qué dice eso en Apocalipsis, verdad? 3:14. Es porque nos está dando Jesucristo, Él estaba en la creación.
Y hay que entender, Jesucristo está diciendo a la iglesia en la Odisea, no fue una persona que fue creado, sino yo estaba en la creación. Y por eso inicia para decir, él es testigo, ¿verdad? El texto, por eso mismo, pues es el testigo fiel, verdadero. Y por eso Jesucristo lo da una afirmación antes mismo que empezar a dar la descripción. Y ese estaba en la creación. Y eso, ¿qué podemos entender? Este versículo 14 de Apocalipsis 3 está dando, Jesús dice que estaba en la creación, Él conoce todo y también ya es verdadero, no hay otro verdadero. Y ese texto prácticamente lo podemos analizar, entenderlo así. Ahora llega, también ahí usted va a ver también con mucha gente hablar, ese punto que hablar sobre todo frío o caliente. Ese versículo 14. Versículo 15. Me gustaría que pongan atención porque vamos a llegar a solamente el desarrollo 14, 15 tiene un desarrollo un poquito largo. Mire que nos dice. Yo conozco tus obras, que ni él es frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Recuerda, había dicho algo a ustedes, los que están aquí, los que están escuchando, que la iglesia en la Odisea, una iglesia rica, vamos a decir, y también la ciudad, los hermanos, muchos hermanos tenían dinero. Y por eso, si podemos entender un poquito historia de la ciudad y los hermanos, podría empezar a entender el versículo 15. Y yo conozco tus obras, que ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Hermano, en todas las 7 cartas que Jesús escribió a las iglesias, siempre mencionó la misma frase, conozco tus obras. Y cuando hablar conozco tus obras, hay que entender 2 cosas prácticamente lo que quiere decir Jesucristo. Conozco tus obras, que Jesús siempre expresó, comprendió 2 aspectos. El primer aspecto lo damos a entender para decir, cuando dice conozco tus obras, le viene un aspecto de una obra edificante, una obra que agrada a Dios, una obra es necesario que siga haciendo. Es una obra donde puede dar como hacer elogio a la persona. Una obra que puede ser enaltecida a la persona, puede levantar a la persona, puede ser una alabanza a la persona, para decir, mire qué bueno que hace, lo alabarlo, como enaltecerlo, lo puede subirlo, lo puede levantarlo. Es el primer aspecto. El segundo aspecto también de conozco tus obras, dice como una obra pecaminosa, como una obra mala, como una obra perversa, como una obra de doble ánimo, como una obra de inestable. Cuando Jesús habla, cuando se lee todas las 7 cartas en capítulo 2 o capítulo 3, lo está dando a entender 2 cosas. Que las obras que está haciendo está bien, lo conoce, sigue así. Y el otro aspecto, esa obra no está bien, es una obra infame, esa obra pecaminosa, tiene que cambiarlo. Son 2 aspectos cuando hablar conozco tus obras. Sí, conoce tus obras. Y por eso Jesús quiso hablar prácticamente en la iglesia de la Odisea. Usted puede ver en la demás iglesia como la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Conozco tus obras, es para alabar a la iglesia, dice que se está bien, pero cuando hablar en la Odisea, no es eso, ¿verdad? Está diciendo otra cosa. Hermano, para definir prácticamente eso, porque dice que, para definir esto, que entiende, conozco tus obras, bien, la razón de frío, de caliente, ¿verdad? Porque dice, Jesucristo primeramente dice que, tiene que entender por qué Jesús empleó ese término a la iglesia en la Odisea. 1, que ni él es frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Esos son 2 aspectos. Podemos entender por qué Jesús habla así. Que ni él es frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Hay que entender por qué dice frío o caliente. Para definir eso, hermano, es necesario que conocer un poco de la historia de los emperadores y la persecución de la iglesia. Para que entienda esos 2 términos, tiene que ir a la historia en el tiempo donde había muchos emperadores, en el tiempo donde había muchos historiadores. Y vamos a decir persecuciones. Vamos a iniciar con esto. Por eso dice que los que no están viendo y los que están aquí, poner atención para que puedan entender esta carta, la última carta.
porque puede ser uno de nosotros caemos también en esa desgracia también. Y por eso tienen que poner atención, tanto lo que está escuchando. Primeramente vamos a hablar de un emperador que se llama Domiciano. Tal vez el mundo puede conocer. Domiciano fue uno de los emperadores romanos que quiso conservar la tradición romana. Mire, Roma, casi cada emperador que viene para que siempre mantiene la tradición de Roma. Sabe que era una tradición pagana, ¿verdad? Domiciano fue, ¿verdad?, un emperador que quiso conservar la tradición de Roma, vamos a decir, de los romanos, y decretó o filmó, ¿verdad?, da un decreto o filmó un decreto imperial. No sé si estoy bien dicho. Que todo el mundo debe rendir culto al emperador. Todo el mundo al emperador, que todo el mundo debe rendir culto al emperador. ¿Por qué? Él se autoproclamó Dios en la tierra. Dice, yo soy Dios en la tierra. Autoproclamó, yo soy Dios en vida. Locura también. César también lo hizo. ¿Verdad? Cuando uno no entiende el Apocalipsis, ¿verdad? César lo dice, ¿verdad? Había dicho también. ¿verdad? Todo eso son para persecuciones. Y muchos deben ir al emperador. ¿Por qué se autoproclamó Dios en la tierra? Esta proclamación ilógico ofendió a los cristianos judíos y también al Senado romano por igual. Aunque los senados romanos no eran creyentes, eran senado de la política también y no eran judíos, y también todos se ofendieron también. Como un ser humano, como nosotros, dice que yo soy Dios, tiene que adorarme. Y todo el mundo debería adorarlo. No importa. Y los dos. Y recuerde usted, hermano, antes, la iglesia lo conocía como una secta en medio de los judíos. ¿Por qué razón? Porque según la ley romana, había dicho este decreto a los judíos monoteístas, que significa un solo Dios, no ocupa hacerlo. Pero llega el momento, como ellos, esos judíos, vamos a decirle la conformista, y ahí se vamos a entrar también la conformista, así las obras de ellos no expanden, entonces los gentiles empezar, y entonces lo poquito que había, que son judíos monoteístas, un solo Dios, viene a ser muy minucioso, muy poquito, y todos los gentiles se aventó. Llega un momento, se desaparece. Entonces ahí no hay extento, no puede decir que usted no puede adorar, que es todo el mundo. Debido a ese decreto, hermano, los cristianos se sienten amenazados y presionados. Imagine que usted tiene Dios verdadero, tiene que adorarlo, rendir culto a este Dios, y para que un rey, porque come muy bien, dice que entonces yo soy Dios, tiene que adorarme. ¿Cómo va a sentir usted? Y es una ley. Mire, hace poco teníamos algo así, cuando la pandemia había dicho, entonces, no puede reunir, hay que reunir. Así que muchos se caen en esto. Y de hecho, los que están escuchando, hay que relacionar en la pandemia qué sucede y ellos se caen en esto. Eso vamos a relacionar con lo que pasa en la pandemia, que actualmente muchos se están reuniendo virtualmente. Para mantener, hermanos, sobre todo, esos que sienten más presionados, más preocupados, más amenazados, ¿sabe quién? A los cristianos ricos, a los que tenían plata, porque la Odisea muchos no tenían plata, y por eso Jesucristo dice eso. Para mantener su riqueza, ellos se ven preceptivos, o también obligados, mejor. Se ven preceptivos o se ven obligados a naufragar su fe en Jesucristo. Ellos se ven presionados para que pagar la fe, para que viene a ser de doble ánimo en Jesucristo. Y ya que sabemos, ya que la gran parte de la riqueza en la Odisea dependía del comercio, y los comerciantes cristianos
estaban en un dilema severo, no sabe qué hacer. Hay un dicho que siempre dice acá, espada contra la espada, ¿cómo dice? La pared contra la espada en la pared, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, no sabe qué podía hacer, estaba en el dilema severo para que conserva su fe. Está duro, ¿verdad? O sea, para conservar su fe debido a esta situación persecutora. Es una situación persecutora que va a empezar a perseguirlos. El emperador dice que tiene que hacerlo, se tiene que hacerlo. Esta situación persecutora del emperador es totalmente duro. No sabe qué hacer. Ya tiene un problema grande. Ahora, hermano, para que los cristianos, los hermanos mantienen su riqueza, deberían cooperar con el culto emperador. Y sencillamente, para que cooperar, para que ellos conservar su riqueza, sus bienes, debían cooperar con el emperador o abandonarían a Domiciano o reafirman su fe en Cristo. Y muchos cristianos de la iglesia en la Odisea, como tenía mucha iglesia, y entonces ellos comprometieron su fe. Ellos comprometieron su fe en Jesucristo por sus negocios, por sus comercios, por sus asociaciones, porque había asociaciones también de negocios, para que ellos puedan conservarlo. Entonces ellos se encuentran en una situación de ¿qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Hay que tomar decisiones. ¿Y sabe cuál es la puerta más sencilla a esos cristianos? Obedecer el edicto imperial. Y cuando, de hecho, vamos a trasladarnos en capítulo 13. Ahí usted va a ver el problema que la gente está diciendo. 600 que no vende, no compre. Y por esa razón Jesucristo viene, dice que dice, por eso Jesús pronunció este duro mensaje a los cristianos de la Odisea, porque ellos estaban comprometiendo su fe por obedecer el decreto imperial para conservar sus intereses y sus bienes materiales. Esencialmente por eso. Por eso Jesús había dicho, hermano, esa es la razón en realidad que permite que Jesucristo habla como habla, que Él es frío y caliente. Por eso mismo, por eso mismo, el versículo, ¿verdad? Que nos dice ahí, dice, conozco tus obras, que tienes 3, 14, dice, escribe 3, vamos a ver, 15. Dice ahí, conozco tus obras, que ni él es frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, porque se encuentra en un dilema, no sabe qué hace. Así que ese dilema que encuentra, ellos ni por la iglesia, ni por el imperial, ellos se quedan jugando en dos partes. Jesucristo tuvo que afrontar a los cristianos en la Odisea, por su falta de compromiso hacia Dios. Tiene que afrontarla a ellos, porque ellos estaban comprometiendo su fe por lo económico, estaban comprometiendo su fe por su negocio. Y por eso dice, es frío, es caliente. ¿Qué pasaría cuando hay ese edicto? Entonces, ¿qué ánimo va a tener para ir a congregar? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ser un parte aquí, un parte acá, un parte aquí? No, ni negro ni blanco, ni azul ni verde, ni mujer ni hombre. Y esta iglesia estaba comprometiendo su fe. Y por eso Jesucristo habla en capítulo 15, frío y caliente. Es porque cuando ya el emperador da ese edicto o decreto, ya no sabe qué hace. Entonces lo enfría su fe, enfría su ánimo. Así que lo también, hermano. Nosotros que estamos aquí, ese versículo 15 también lo podemos aplicarlo para nosotros. Porque alguna situación lo puede permitir que usted fría. Alguna situación que puede hacer usted muy frío en la iglesia. Alguna situación puede permitir también que usted en realidad, usted ni acá ni allá, ni allá ni acá. Usted queda en una condición donde usted ni en la iglesia, ni con el rey, pero siempre quiere jugar en todo. Y hay que evitar eso. Es por la razón ni frío ni caliente. Y si vamos a ver también, Jesucristo sigue hablando también.
en versículo 16. Por eso, cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré o esculpará de mi boca. Mire, hermano, para Jesús, esos cristianos eran cristianos sin convicción, eran cristianos sin propósito, eran cristianos sin rumbo. Porque dice que, mire que dice Cristo, usted ni caliente ni frío. Él es tibio. ¿Puede ser un cristiano tibio? ¿Puede, hermano, un cristiano es un cristiano tibio, sí? Ahí son dos aspectos. Exactamente, puede ser dos aspectos. Sea eso, usted caliente o frío, pero no puede ser un cristiano tibio. No se puede ser un cristiano tibio, sea caliente o tibio. Hermano, ¿sabe qué quería hacer? Analizamos versículo 15 y versículo 16. ¿Sabe qué comportamiento que quería tener ellos? Tres cosas. Uno de ellos quería aceptar de forma parcialmente el decreto imperial. ¿Ok? Y también ellos, ¿por qué quería prácticamente aceptar el decreto imperial? Para conservar su riqueza, conservar su negocio. Y otro que quería hacer también, ellos querían ocuparse de sus negocios también. Y el tercero también, ellos querían estar en la iglesia también. Hay que si ellos, decreto imperial, quieren obedecerlo, su negocio no quiere desatenderlo, y también la iglesia. ¿Cuál de los tres que va a tener prioridad? Ninguno tiene prioridad. Hay que ni tanto para su negocio, ni tanto para el edicto imperial, ni tanto para la iglesia. Eso permite entonces ellos en un lugar tienen estar dando un poquito a cada quien. Un poquito a Cristo, un poquito en el negocio, aunque más en el negocio, y también un poquito también a la ley imperial. Entonces, eso que pasaba a la iglesia de Odisea, eso que tenía, porque ellos estaban preocupados, porque quería andar en tres cosas, quería andar en su negocio, en la iglesia, también en culto imperial, quería hacer todo. Ese es el grande problema. Hoy en día también, algunos cristianos que quieren andar en los dos, algunos que quieren andar en el mundo y en la iglesia. 50 en el mundo, 50 en la iglesia. ¿Y qué es eso? ¿Qué tipo de cristiano es? Alguien que quiere ser, estoy en el mundo, estoy en la iglesia. En el mundo, en la iglesia. No puede mezclar la iglesia. No puede mezclar la espiritualidad. No puede mezclar la fe. No puede mezclar la constancia. Porque Cristo no quiere que mezclamos. Porque Cristo dice entonces, es un ser que podía servirlo a Él único. Usted puede tener cualquier cosa, pero usted no puede poner ninguna cosa encima de Dios. El primer mandamiento que nos dice, ama a Dios con todo su corazón, tu mente, tu fuerza. Eso que dice, pero la iglesia de la Odisea está haciendo eso. No lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo. Entonces, por eso podemos entender lo que sucede, ¿verdad? Ahí. Ese compromiso, ese comportamiento de los cristianos de la iglesia de la Odisea es porque el decreto imperial le había prohibido de seguir con sus negocios y sus ventas, sino ellos adorarlo, sino en el culto, estaba totalmente prohibido para seguir con sus ventas, porque el decreto llega hasta el punto. Ahora sí, me gustaría que nos ponen la atención los que están escuchando sobre todo, por un punto que siempre dice la gente, no puede vender y no puede comprar. Por eso voy a tomar un poquito de agua. No hay fresco hoy. Recuerda, la gente ha oído por mucho tiempo, muchos siglos, que mucha gente está enseñando en la radio, en tele. Va a llegar el tiempo, no puede vender, no puede comprar. Estamos viendo la razón por qué, a quién está hablando. Hermano, mucha gente, el decreto
del emperador Domiciano, que declaró como Dios, y también César lo hizo también, como Dios en la tierra, tiene que adorarlo. Él dice, ¿sabe? Todo debería adorar, rendir culto al imperial y a familiar imperial. Y si no lo hace, no puede vender nada, no puede comprar nada. ¿A quiénes está hablando? ¿El tiempo futuro o el tiempo que pasó cuando Domiciano era emperador? ¿A quiénes está diciendo? Por eso ahí proviene que muchas enseñanzas, mucha gente está diciendo no va a poder comprar, no va a poder vender, hay que tener una marca de una bestia. Eso que dice, ¿verdad? Incluso, voy a contar algo a usted. El COVID que estamos viviendo ahorita, la gente dice es marca de la bestia. Dice la gente, las vacunas que está poniendo la tercera de 666, son ignorantes esos, ¿no? Muy ignorante, que tiene que ver la vacuna con la Biblia. Ya ahora está metiendo también con lo que está pasando en Ucrania, en Rusia también, los tres son la marca de la bestia. ¿Qué tiene que ver esto? Pero lo que tenemos que ver, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, está hablando claramente a quiénes está hablando. Está hablando al tiempo de la persecución, a un momento persecución sobre persecución. No solamente Domiciano, pero Domiciano y César, ellos lo imponen. Dice que si usted no ve, si usted no me adora, no rinde el culto al emperador, no puede usted ir a vender ni a comprar nada. Pero ¿sabe qué pasa con ellos? Si ellos no lo hacen, se va a perseguirlos y va a matarlos, cualquiera que no lo hace. Y cuando un rey decreta un edicto, hermano, tiene que cumplirlo sí o sí, porque si no lo hace, te va a matar. Y eso que pasa, los negociantes. Y por eso los hermanos en la Odisea tenían problemas, porque no sabe qué hace, porque ellos como comerciantes no podían vender sus negocios, y tampoco no puede comprar a las personas, porque si se compra, para comprar, para vender, era necesario que ellos podía hacer, obedecer al emperador. Y que obedecer al emperador. Hermano, también lo que vamos a ver, la gente dice lo siguiente. Probablemente me parece que tenemos problema de transmisión, bueno, lamentablemente. Hermanos, amigos y oyentes o visitas, dos cosas tienen que entender. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Y qué es la bestia? Hoy en día la gente relaciona cualquier cosa con la bestia. Y es algo que hace tal vez uno preocupar, ¿verdad? Para ver las personas por falta de información. La marca de la bestia era ¿qué? Nada más adorar al emperador. La marca enfrente dice que tiene que adorarlo, hacer reverencia como Nabucodonosor lo hizo, al oír el sonido de la trompeta, todo el mundo tiene que rendir reverencia. Y eso es únicamente. Ahora, ¿quién era la bestia? El emperador. No es una bestia de 4 patas que va a llegar, no, es el emperador. Tanto Domiciano como César se considera como una bestia, pero tuvo que hablar de ese lenguaje para que muchos del gobierno romanos, pero no entendía. Por eso Apocalipsis habla muchos lenguajes. Él dice que la bestia en realidad, dice que la marca de la bestia era el emperador Domiciano y también César, que hace pasar como Dios, porque se declaran Dios en vida. Eso fue en la época de los emperadores. No es que vamos a llegar a un tiempo, no puede vender, no puede comprar. No es cierto. Eso sucede cuando había mucha persecución en la época pasada. Especialmente lo encontramos uno que había prohibido de vender y comprar, Domiciano. Y también César también lo había hecho, pero sobre todo para que pudiera adorar como Dios. Y por eso, no es que en el futuro no puede vender, no puede comprar. Siempre va a poder vender, va a poder comprar. Lo que dicen las personas no es cierto, no es una realidad, porque debería ir, estudiar y comprender las escrituras con mucha atención. Por eso Jesucristo dice que escudriña las escrituras, porque
por ella tenéis vida eterna. Es ella que dan testimonio de mí. Porque si usted no estudia, usted escucha a alguien, dice la marca de la bestia, usted no sabe, no comprende, usted no va a llegar a nada. Hermano, como hemos visto, el emperador romano fue emitido un decreto imperial que obliga a todo el mundo a rendir culto al emperador y también a su familia. Y como los cristianos no quisieran hacerlo, entonces se desató una gran persecución contra los cristianos. Y también los cristianos, ¿verdad?, que tenían dinero también, ya no pueden seguir con sus negocios. Hermano, no puede vender ni puede comprar. Fue por el mismo decreto imperial. No es algo que va a ser en el futuro, algo que ya pasó cuando decretó ese decreto. Hermano, a ellos tenía que obedecer, porque si no obedecen, iba a matar a ellos. Así que lo que quiero entender, comprender, no que ustedes, hermanos, que están aquí, los que están escuchando, sobre todo a las personas que no tienen un amplio conocimiento bíblico, tenía que evitar esta enseñanza que no puede vender, no puede comprar la bestia. La bestia no va a ver una bestia ciertamente. La bestia está hablando de un ser humano, como Domiciano, al igualmente como César, porque él la conoce como la bestia, porque son ellos. Y de hecho me gusta tal vez rápidamente que podemos ir en el libro de Apocalipsis 13. Ahí usted va a ver donde la gente hace grande error, donde habla. Vamos a leerlo rápidamente, Apocalipsis 13. Y me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13, que va a hablar de ahí. Y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya está hablando directamente que tiene en la mente de un rey. ¿Qué tiene en la mente? Una corona. ¿Qué es una corona? Diadema. Podemos entender eso. Dice, y la bestia que era semejante al leopardo, y sus pies como el oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad, y vi de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, toda la tierra en pos de la bestia, en pos del emperador. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Así que recuerde, cuando habla de ahí, no está hablando de una bestia, de un animal, no, está hablando de un ser humano, esos son los emperadores. Dice, también se dio boca que habla grandes cosas de blasfemias, y se dio autoridad para actuar en 42 meses, y el tiempo para actuar en 42 meses, es un tiempo tal vez, no de Apocalipsis, sino estamos hablando qué sucede para llegar a una conclusión, que la bestia. Dio su boca en blasfemia para blasfemar de su nombre, tiendas, vamos a decir esta frase mejor, y los que moran en los cielos. Y se permitió hacer guerra contra los santos y vencer. Ponen atención, versículo 7. Ponen atención, dice que y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se dio autoridad sobre todo el pueblo, lengua y naciones. Y lo da potestad para hacer guerra contra los santos. ¿Quién los santos? ¿Quiénes son los santos? Eso tiene que ver. ¿Quién es santo? Lo que estamos viendo en Apocalipsis 3, versículo 15 y 16. Dice, seguimos leyendo. 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que se fue inmolado desde el principio del mundo. Eso cabe posibilidad para decir, recuerde el nombre de la bestia o de emperador, no estaba en el libro de la vida. ¿Por qué no se encuentra? Es porque no es obediente a Dios y su nombre no puede estar escrito en el libro de la vida. Si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y está hablando a los cristianos, ¿verdad? Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? Ya ahí tiene que entender. Dice, después vio otra bestia que subía en la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero habla como dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia. Y en presencia de ellos
y hace en la tierra los moradores de la tierra de ella adoran a la primera bestia, ¿ok? Y cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que sea permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida, ¿verdad?, de espada, y vivió. Dice, y se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que imagen abrace y se matar a todo que no la adora. ¿Recuerda el versículo que no que la adora a él? Y hacía que todo pequeño y grande, rico y pobre, libre, estamos viendo, ¿verdad?, y esclavo, que pusieron una marca en la mano derecha o en la fuente. ¿Qué era eso? Adorarlo, adorar Domiciano. Hablar de dos. Primeramente vamos a hablar de César y Domiciano. No sé si usted sabe cuántos miles de personas, 100,000 cristianos murieron. Más cruel, ¿verdad? Diocleciano todavía era más cruel que Domiciano. De hecho, mire, Domiciano, ¿sabe qué pasa? Él inicia bien amor con todo el mundo. Será buen emperador, no había problema. Al final de su reinado, nadie lo aguanta. El típico hombre, cuando conquista a una mujer, el primer día pone flores, lleva a comer, y ya el agua, y cuando se casa, tiene hijos, apataga a la mujer. Así estaba Domiciano. Dalín me puede decir si es mentira. Y que ninguno, mire hermano, mire, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermano, ninguno puede vender, puede comprar. Está diciendo los que podían vender, podían comprar solamente aquellos que adoraran al emperador y el culto de la familia del emperador. No vamos a escuchar en el futuro, va a haber una bestia, va a tener el número 666 en la mano. No, esa persona que está diciendo eso, lo invitamos a ir a escudriñar las escrituras, porque en el libro de Apocalipsis 14 lo habla claramente. No es algo futuro, es algo que ya pasó antes mismo. Que piensa algo, debería estudiarlo, porque no es una bestia que va a llegar. No hablando de la guerra, la persecución de los cristianos que no quisieron obedecer la ley o el edicto del emperador. Y por eso que las personas que están escuchando, no sé cómo si tenemos en vivo, que puede ellos entender y comprender esto. Ahora, me gustaría también saber igualmente a las personas que están aquí y los que están escuchando. La razón por la cual que el emperador decretó el decreto tenía 3 razones. Vamos a ver por la primera. La primera razón es para conservar la tradición de los romanos. La tradición paganos, quería conservarla, porque ellos siempre lo aman, lo que hace, ¿verdad? Todo tipo de fiesta, mujeres, hombres, todo tipo de cosas paganas, y quiere conservarlo. Por eso dije en el principio, Domiciano era un buen emperador, no molesta a nadie, pero al final, no sé qué lo pica, empezar a hacer el decreto. La segunda razón es para obligar a los cristianos a pagar tributo, porque mire, la arca del templo, siempre los judíos, los cristianos tienen que ir a llegar todo el dinero en el arca, esencialmente. Pero él dice que no, ese dinero no va en el arca de la iglesia, sino para el emperador. Y los cristianos no quieren hacerlo. No quieren hacerlo, que usted, ese tributo tiene que darlo, no es así, es así, ¿no? A mí. No quiere hacerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer el emperador? Uno que está desafiando al emperador, se va a matar, va a perseguir. Y la otra razón, lo que quería hacer, él quería en realidad perseguir a los cristianos. ¿Por qué razón?
es porque como el decreto que había, porque la ley romana se llama Pax Romano, que significa la tranquilidad de Roma. ¿Ok? Entonces llega el momento, entonces, he sentido en realidad que había un símbolo que dice que los judíos monopolistas, que dice solamente un solo Dios, dice, pero como vea que muchos gentiles vienen a ser más que los judíos, casi se queda apagado prácticamente esa parte, y entonces dice entonces, vamos a eliminarlo, voy a hacer el decreto, entonces voy a empezar a perseguir a todos los cristianos. Pero algo que voy a decir, tal vez mucha gente no dice, pero aquí no entra así, pero voy a decirlo para recordar. ¿Sabe algunas cosas? Porque muchas persecuciones que hubo en la iglesia de los cristianos, ¿sabe por qué razón? La razón es porque muchos de ellos nunca van a poner acuerdo entre los cristianos o los judíos. Había un pleito y viene una estabilidad para el rey. Dice, entonces, si está haciendo eso, entonces yo qué voy a hacer, voy a perseguirlo. Y eso también, muchas persecuciones vienen por culpa de los mismos que están adentro, a veces. Pero en cambio de esos emperadores, más no es por eso, sino por el deseo que tenía para que todo el mundo lo adora, todo el mundo lo hace el todo. Hermano, en la iglesia en la Odisea, debe entender que muchos hermanos ricos que tenían dinero tuvieron que abandonar su fe para abrazar lo que Dios no quiere. Por eso Jesucristo habla así. Por eso se considera a los cristianos como cristianos oportunistas, conformistas, les da igual que bien, que no, frío, caliente. Algunos cristianos dicen, bueno, esos cristianos nada más llega un domingo, está bien. Y no llegó, está bien, Dios sabe todo. Pero ese es un tipo de cristiano, Dios no quiere eso. Ese tipo de cristiano que es que voy a vomitar de mi boca. No va a saborearlo, va a vomitarlo. Porque ese cristiano conformista, entonces Dios dice, no sé, da igual que llega, da igual que lee la Biblia, da igual que congrega, da igual que visita, da igual que hace todo. Lo hace bien, no lo hace bien. Ese tipo de cristiano, ese es el cristiano. No, eso Cristo no quiere eso. Dice, le da lo poco interés que tiene. Porque ellos eran sus negocios para cumplir el decreto de lo que había dado el emperador. Dice por eso. Hermano, el cristiano debe ser caliente o frío. ¿Qué quiere decir caliente o frío? El caliente o frío quiere decir lo siguiente. Sea que yo soy un cristiano ferviente, metiendo un cristiano que está progresando, un cristiano, en realidad ninguna cosas me hace dejar la iglesia. La iglesia es Esmirna. Ninguno puede ser sino caliente en la iglesia. O es frío, totalmente es un cristiano que no es nada más, es cristiano por el nombre. ¿Recuerda el domingo pasado? Es el cristiano nada más por el nombre, no por el hecho, es un cristiano. Sea un cristiano que todo el mundo vea que es un cristiano, o sea un cristiano que la gente sabe que ya no es cristiano. Porque alguna gente que se bautiza tiene el nombre de cristiano, habla a todo el mundo, yo soy conocedor de la palabra, de todo, y solamente de boca, pero cero práctica. Entonces tiene que ser ferviente, tiene que ser una persona aplicada, que pone las cosas en práctica, y eso es el cristiano. Y el tibio es aquello ni fu ni fa. Bueno, no sé si las demás personas, los países entienden lo que dice ni fu ni fa. Son personas que no entienden. Llega bien, no llega bien. Sencillamente. Entonces a él no interesa. Hay que eso no debe ser. Hermano, no debe ser. Hermano, si observamos el agua, a veces hay agua, digamos, ¿cuál fuente de agua que da dos aguas una vez? La fuente de agua se va a dar, sea agua salada o dulce. El cristiano tiene que ser cristiano ferviente o muerto. No puede ser un cristiano a medio. Hay que ver qué tipo de cristiano es. ¿Es el cristiano que Dios no va a vomitar o es el cristiano que Dios quiere? Hermano, Dios está llamando a nosotros a ser el cristiano, la cual que Él agrada. Ya ustedes mismos vieron en las 7 iglesias, a pesar del problema que ha tenido prácticamente la iglesia de Esmirna, muchas situaciones difíciles, pero esa iglesia nunca en realidad
deje de servir. Esa iglesia siempre estaba totalmente a hacer grande esfuerzo. Y Esmirna es el ejemplo de nosotros, a pesar de su pobreza, a pesar de la condición que encuentra, a pesar de ellos siguen adelante. Pero no es como los cristianos de la iglesia de la Odisea, no, eran totalmente diferentes. Y por eso nosotros debemos entender y comprender, debe ser el cristiano que Dios quiere que sirva, que es ferviente. Así que, hermano, el cristiano debe mostrar que es, sea cristiano o no cristiano, sea servidor o no servidor. Porque la gente mundana no tiene dos caras. Yo soy el mundo. Llega viernes, sábado, voy a bailar, voy a hacer todo, no me importa la gente. Ya todo el mundo sabe eso, no es cristiano. Pero el cristiano también, a veces se agarra la Biblia así en la mano, así se viene aquí, así, pero es un cristiano de doble ánimo, doble cara, hipócrita, todo, que Dios no quiere, hay que ser cristiano o no cristiano, y cualquier lugar que encuentre tiene que brillar como cristiano. Los apóstoles estaban brillando como cristianos. Hay que las obras tienen que ser las obras que todo el mundo puede ver. No podemos ser un cristiano como los cristianos de la iglesia de la Odisea, porque tenía plata, ellos no querían perder las platas, dinero, y ellos preferiblemente servir al emperador. Según el autor de Apocalipsis, igualmente, la bestia no era nada que el emperador. Y ya que igualmente, como hemos dicho, la marca de la bestia era igualmente adorarlo. El Apocalipsis se lo dice eso también. Y lo que también, hermano, que podemos entender, comprender nosotros también. Si nosotros estamos, hay que para servir a Dios. Mire que dice Cristo, versículo siguiente para que puedan entender el 3:16, mire que dice, el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes, ¿ok? Primeramente, ¿cuál es el concepto de los hermanos de esa iglesia? Como ellos eran ricos, dice que no hacemos falta. ¿Qué va a hacer falta a una persona que tiene plata? ¿Hace falta algo? ¿Ok? Pero ¿cuál es el lema que tenían los cristianos de la iglesia de la Odisea? Eso es rico. No hace falta nada. ¿De qué necesita? No quiere a usted. No es que ellos son cristianos de verdad, pero la riqueza lo hace perder la mente, la fe, todo. No es que el cristiano así vamos a decir, no, son cristianos de verdad, pero la riqueza viene a batalla contra ellos. La riqueza hace que olvida, parece que no hace falta. No voy a la iglesia, me quedo en mi casa, mejor. Dice que no hace falta. ¿Sabe qué dice Cristo a ellos? Dice, ¿no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Es que una persona que no tiene a Dios es un miserable, es una persona desnudo, es una persona sin ninguna importancia. Porque eso que dice, usted tiene plata, no tiene nada, no es miserable. Dios en 5 segundos puede quitar todo lo que tiene uno. En 5 segundos puede decir que no tiene nada. Y lo trata a ellos como miserable, como ciego, como desnudo. Porque ciego, porque no vea. Miserable, espiritual. Ciego, tiene una banda espiritual. Y eso Cristo afronta a ellos en ese aspecto. No es porque en realidad que eran pobres. No, es pobre espiritual porque no tiene Dios. ¿Verdad? Miserable espiritual, no es que eso que es. Por tanto, mire qué dice Dios. Eso, hermano, no olvida, eso es 18. Por tanto, yo te aconsejo, de mí compre oro refinado, fuego, para seas rico, y desventurado, blancas para vestir, y no descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos, y colirio para que se vea. Mire, hermano, ¿sabe qué dice Dios? A veces mucha gente, mire qué dice mucha gente, mire una lema que tiene. Mucha gente, ¿por qué? Tiene una buena casa, un buen vehículo, los hijos son buenos, tiene buen esposo, puede todo, o tiene un título universitario. ¿Sabe qué dice? Ay, quema la pestaña. ¿Y para qué soy inteligente? ¿Para qué mi mamá me paga eso? Y negocio por mi esfuerzo. Eso que dice la gente. Hermano, todo lo que tiene, ¿quién lo te da a nosotros?
no es Dios. Eso que dice, todo lo que tiene usted para comprar oros, buenas ropas, buenas platas, ¿de quién te da a usted? Soy yo que le da eso a usted. Es que no existe nada que alguien tiene por la fortuna, por la inteligencia, por la sabiduría que tiene, Dios te da a usted. Y si Dios quiere, lo puede hacerlo en 5 o 6 años. No tiene nada. Somos desnudos, como mismo Él dice eso, si no tiene Cristo. Así que cuando el reproche dice ahí, versículo 18, por tanto, yo le aconsejo, porque todo que tiene para comprar oros, para comprar eso, plata para hacer todo, de mi saldo. Así que todo lo que tenemos, los hijos, sale de Dios. Toda la inteligencia, puede caminar, puede ver todo de Dios. No es por su esfuerzo, no es por mi esfuerzo, no es por el esfuerzo, nada, sino por la voluntad de Dios. Y por eso sí sabemos por la voluntad de Dios y no podemos jugar con estos. Hermano, otras cosas que podemos ver, mire que dice Cristo. ¿Sabe cuando Cristo dice conozco tus obras? Sabe que yo tenía obra mala, pero sabe que Dios amaba a ellos. ¿O no? No amaba a ellos, ¿no? ¿Sabe qué dice Dios? Versículo siguiente, mire qué dice Dios. Yo reprendo y castigo a todo que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. ¿Ve qué dice Dios? Dios dice que yo soy celoso. ¿De qué está haciendo celos Dios? Porque ellos se están inclinando hacia el negocio, hacia el emperador. Hay que Dios dice, entonces, te voy a castigarlos y también lo pido que se arrepienta. Así que, hermano, cualquier persona que ha cometido, sea un pecado, algún error, alguna situación, Dios siempre está dispuesto para perdonar. Pero lo que quiere Dios, que se arrepienta y no vuelve a hacerlo. Eso no quiere hacer, que no vuelve a hacerlo. Pero algunas personas, hermano, ¿sabe alguna gente que haga a la iglesia como un juego? Como un juego, llega 3 meses en la iglesia, luego se fue 3, 4 corriendo el mundo, hace el desastre a todo el mundo y luego, pero no es un juego. Usted tiene que tener determinación. Usted tomar una decisión, tomar la decisión, no puede jugar porque la paciencia de Dios se va a acabar. De hecho, usted sabe que después que termina ese rey, creo que esa ciudad se desapareció. No existe más. Al igualmente, porque Dios, nosotros no sabemos qué está por venir, no sabemos el futuro. Pero si nosotros empezamos a ser locos, empezamos a andar, alguna gente que siente ese ánimo para servir a Dios, un día sí, un día no, un día sí, un día no, ese tipo de cristiano no va con Dios. Tenemos que cambiar esa mentalidad, cambiar esa actitud. Dios no quiere esto. Y por eso, mire qué dice Dios, mire la oportunidad que da Dios. ¿Sabe qué dice Jesucristo aquí? A los hermanos, mire, ese texto a veces ha oído también que las personas de las denominaciones usan ese texto, versículo 20, para evangelizar, para pedir a la gente a arrepentir. No, ese texto, versículo 20, es para cristiano, para creyente. Mire qué dice, para que no me equivoque. Mucha gente ha mal usado ese texto. He aquí estoy, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré él y conmigo. Está diciendo a la iglesia, a los hermanos de la Odisea. He aquí estoy llamando, he aquí estoy diciendo, ya aquí estoy hablando con usted, conversando con usted, que se arrepienta. Pero si usted se arrepienta, tiene la oportunidad para que usted esté conmigo. Porque el corazón de ellos es la puerta que Dios está abriendo con el corazón. Es el corazón que está tocando. Es el corazón que está diciendo, no tiene que hacer esto. Hay que dejar los negocios. No obedece al emperador. Y por eso, he aquí soy a la puerta. Así que hoy en día, Dios, Jesucristo está tocando la puerta de muchos cristianos hoy en día. Para decir, esta obra, este comportamiento, esta actitud, pesa a Dios, quiere que se cambie, quiere que usted busque lo espiritual, quiere que usted ponga a Dios en la primera posición. Y eso que dice, he aquí es la puerta, es para que ellos podían entender, comprender que Dios estaba con ellos. Pero aún ellos no querían hacerlo. Pero nosotros que estamos aquí,
que Dios está hablando con nosotros también. Los que están escuchando, Dios está hablando con nosotros también para que las cosas, ineficiencia, las cosas, las obras que estamos haciendo, que no agrada a Dios, para cambiarlo. No puede ser cristiano tibio, es cristiano caliente. Y tampoco, si es un cristiano frío, ya sabe, no es para Dios, es frío para el infierno, pero para Dios no. Dios quiere un cristiano como la iglesia de Esmirna. A pesar de su pobreza, a pesar de la situación geográfica donde vive ellos, a pesar de poco recursos, porque recuerda, es una iglesia de pobre, muy pobre estaba, ni siquiera tenía plata. Porque cuando pasaron un gran terremoto en la ciudad de Esmirna, entonces ahí con qué va a reconstruir. Pero a pesar de su pobreza, a pesar de su dificultad, a pesar de todo, pero nunca ellos desobedecen a Dios. ¿Sabe qué, hermano? En la misma iglesia de Esmirna también está recibiendo persecución también. Recibe persecución, pero ellos no obedecen ningún edicto, ningún decreto. No hay problema. ¿Qué dice Cristo? Si alguien se muere por espada, no importa. Porque Jesucristo dice que no preocupar por los que nos pueden matar el cuerpo, sino preocupar por el que puede matar su alma, su espíritu, para echarlo al fuego. Hay que eso que entendía la iglesia de Esmirna, y eso que podíamos entender. Hay que la gente está haciendo el dinero, los hijos, los esposos, el trabajo, ponen en primer lugar. Y a Dios sí hay tiempo. Tal vez voy, tal vez no, tal vez sí. Si soy desocupado, si no tengo problema, no se puede hacer, porque ya Dios reprende a la iglesia de Esmirna. Y la gente que no lo hace, no es que no ama a Dios, sino lo ama a Dios de forma superficial, lo ama a Dios nada más de forma oral, así no es un amor que muestra a Dios ciertamente. Pero Dios abre con la iglesia de la Odisea para decir ciertamente, yo lo amo a ustedes, pero lo único que dice, que se arrepienta. Y aquí estoy a la puerta. Así que Dios, Jesucristo, es la puerta del corazón de cada quien. Dios está hablando con nosotros igual. Aquí podemos ver también la actitud de la iglesia de la Odisea, no es una actitud que agrada a Dios. Y si veamos la actitud de la iglesia de Esmirna, es una actitud que agrada a Dios. Hay que tener que buscar bien cuál actitud que puede hacer. Y también Jesucristo había dicho también, la persona que vence. ¿Qué se venceré? La persona que persiguió, que perseverando hasta llegar al final, y eso que va a ser salvo. Y eso tenemos que entender. Y hermano, por último, la conclusión de Jesucristo de las 7 cartas, ¿sabe cuál es? Vamos a dar nada más la conclusión que dice Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Domingo pasado había definido qué significa eso. Eso significa, en realidad, 2 cosas. La advertencia para que se arrepienta. Y también ser consciente de su estado. No deje pasar la oportunidad de arrepentir. Porque dice, el que tiene oído, oiga. Que diga, todo lo que acaba de decir, escucharlo con atención. También advertencia. Si usted lo escucha, será salvo. Pero si usted lo rehúsa, no lo escucha, será condenado. Y por eso Dios dice, ya no hay cristiano tibio, no existe. Y no hay frío. Aunque que sea frío, mejor que usted no es nada. Pero usted no muestra, es algo, pero no es nada ciertamente. Y hermano, como la conclusión hemos dicho, tenemos que evitar lo siguiente. A las personas que dicen, en el futuro tiempo no va a poder vender, no va a poder comprar, no es cierto. Eso sucedió al final. De hecho, no sé si todos recuerden que el libro de Apocalipsis se escribió entre 81 y 96, ese tiempo. Y en este periodo pasaba varios emperadores. César, también, Apocalipsis 21, y también pasar también Domiciano también. En que son ellos que representan como la bestia. Y la marca de la bestia es adorarlos. Y la bestia considera son los reyes.
Y por eso lo invito a ustedes que están aquí y en su casa también. Lee el capítulo de Apocalipsis, capítulo 13. Y con mucha investigación, usted va a ver el futuro tiempo no existe, no va a poder vender, no va a poder comprar. Lo que dice la gente de la vacuna, hermanos, puede poner su vacuna para su salud. No deje que nadie lo engañe a usted, porque sí, porque lo necesitamos como cualquier tipo de vacuna. Porque no es ningún marca de beneficio, eso no existe. No existe, porque nada que ver lo que se dice el mundo con lo que dice la Biblia. No, tiene que quedar en la realidad. Así que espero que entiende y comprende. No hay una marca de la bestia que va a venir y no es que no puede vender, no puede comprar, sino eso se pasó en el tiempo que escribe prácticamente la gran persecución, sobre todo estaba en 81, 96, durante el tiempo que el apóstol Juan se fue a una isla que se llama Isla Patmos, donde ellos dieron exilio. Esa isla no te podía salir, nada más quedó aquí nada más, y ahí el ángel había hablado con él. Y que debo decir a todas las personas que están escuchando, las 7 iglesias que Cristo había mandado la carta, era la iglesia de Cristo, no era otra iglesia, era la iglesia de Cristo. Investiga más profundamente, usted va a ver qué dice Cristo de esas iglesias. Era la iglesia de Cristo, no era ninguna otra iglesia. Y de hecho, si estudiamos el libro de Apocalipsis, usted va a ver cómo lo habla de esta iglesia. Se llama Iglesia de Cristo. ¿Ok? Y se podemos entender. Pero lo decimos en español, porque hablamos español, pero los que hablan otro idioma lo pueden traducir. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros.